Entonces, vamos a empezar el día de hoy ya con la clase. Vamos a recordar un poco las definiciones que habíamos aprendido hasta la semana anterior. Antes de iniciar con el componente que vamos a ver el día de hoy. A ver, la semana pasada, si no me equivoco, nosotros primero recordamos un poco lo que era la función de la demanda agregada, lo que era la función de la oferta agregada. De acuerdo a esos parámetros, comenzamos a ver el comportamiento o el nacimiento, mejor dicho, de dos funciones o dos formas funcionales, lo que es la curva IS y lo que es la curva LM, ¿no? A ver, vamos a ver qué tanto recuerdan ustedes estos conceptos. La curva IS, ¿a qué estaba relacionada? A los A la intereses. combinación de la tasa de interés y el nivel de producción. A ver, vamos a hacer la participación un poco para que no colapse más que todo el ancho de banda. Recordemos que el ancho de banda es un poco limitado. Entonces lo que vamos a hacer es, hay una opción que dice alzar la mano. Ustedes tienen por aquí, creo que se van a reacciones y les aparece así, levantar la mano. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tranquilamente alzar la mano cuando quieran manifestar algo, ¿ya? Entonces y en función de eso les voy dando la palabra para llevar un poco mejor el control. Entonces, a ver, Luis Fernando, ¿qué nos puedes mencionar? A la tasa de interés y a los niveles de producción. La tasa de interés y los niveles de producción. ¿Eso qué es? Lo de la curva ahí es lo que las combinaciones para... Ah, ya listo. O sea, la tasa de interés y los niveles de producción nos permite identificar a lo que es la curva IS, ¿no? Y eso, gracias Luis. ¿Y eso a cuál mercado nos hace referencia? ¿A cuál mercado nos hace referencia? al mercado de bienes. Al mercado de bienes, correcto. Listo, Luis, gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Case. Case Nowak. Dígame. A ver, tienes la palabra. Es que el compañero ya respondió. Ya, ¿qué más vimos la clase pasada? O la semana pasada. ¿De la curva IS o ya de la otra? A ver, de la curva, ya, ¿qué más puedes decir de la curva IS? Ya nos dijo que era respecto a lo que era que estaba compuesta por las combinaciones de las tasas de interés y los niveles de producción, que prácticamente está compuesto por el mercado de bienes. ¿Qué más vimos la semana pasada respecto a esta forma funcional? Que estudia la tasa de interés y el comportamiento de la inversión en la demanda agregada. Perfecto. El comportamiento de la inversión en la demanda agregada es correcto. Y con respecto a la curva LM, ¿qué me podrían ustedes mencionar? Alzando la mano, de lo que aprendimos la semana pasada. A ver, Michael, tienes la palabra. Listo, la curva LM analiza la cantidad de dinero y las combinaciones de tasa de interés y la cantidad de la demanda. En sí se refiere a todo lo que, a la oferta monetaria, se puede decir. A la masa monetaria, perdón. Correcto, Michael. Entonces estamos viendo de que hay dos mercados, ¿no? El mercado monetario y el mercado de bienes. Ya sabemos que el mercado monetario se enfoca principalmente por medio de la curva LM, ¿no? Y el mercado de bienes se enfoca de la curva IS. Vimos cuáles eran sus interacciones, vimos cuáles eran sus combinaciones. ¿Qué más conversábamos nosotros respecto a estas dos formas funcionales? ¿Hay algo más que habíamos estudiado? ¿Hay algo más que habíamos conversado? ¿Quién me puede decir? Aerovidia. Licenciado, también vimos sobre las variables que desplazan a las curvas. Correcto. ¿Y qué
efectos o qué situaciones podría generar que estas curvas se vean afectadas? De lo que acuerdas, de lo que te acuerdas. Una baja producción, demanda. Una baja en la producción. ¿Fruto de qué situación? Acuérdate que eso está relacionado a políticas gubernamentales. ¿De la que te acuerdas? Depende del aumento y de la disminución Disminución de... de las tasas de interés o de los niveles de producción. Allá, correcto. Una política que afecte directamente a la tasa de interés. Correcto, Uvidia. Muchas gracias, Uvidia. Por ahí vi que alzó la mano, creo que fue la señorita Ronquillo. Señorita Ronquillo, tiene la palabra. Profe, iba a decir lo mismo, sino que el internet mío está un poco lento. Era de la variación del interés. Ya, correcto. Cuando varía una política en el cual el gobierno decide, Sí, correcto, decide intervenir y afectar la tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si el Estado decide incrementar la tasa de interés? ¿Qué creen ustedes que se va a generar en la economía en tal? ¿A quién va a afectar más? ¿Al mercado de bienes o al mercado de dinero? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ocurrir allí? al mercado de bienes. Al mercado de bienes, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Y por qué creen ustedes que afectará al mercado de bienes y no al mercado de dinero? Una pregunta de análisis, ¿no? A ver, Case. Profe, yo creo que a ambos. A ambos van a afectar, ¿ya? A ver, ¿qué dices, Kelvin? Afecta la política fiscal, afecta la curva IS porque al mercado de bienes, porque mayores serán los intereses, menos serán las producciones, la producción nivel de producción que están realidad. La ¿Ya? curva de la LM por la cantidad de dinero que es el nominal y el tipo de mandado, el dinero real. ¿Ya? Correcto. Pero aquí hay que afinar unos conceptos. Gracias, Kelvin. Aquí hay que afinar unos cuantos conceptos. Primero, ¿qué es la política fiscal y qué es la política monetaria? ¿Será lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Qué será la política fiscal? ¿Ah? Ustedes han escuchado esos conceptos, política fiscal, política monetaria, yo veo que ya los han citado en los ejemplos que han dado. ¿Quién me podría decir qué entiende por política fiscal? ¿O qué entiende por política monetaria? Nadie. Bueno, justamente para aclarar esas inquietudes es lo que vamos a estudiar o vamos a analizar el día de hoy. Entonces aquí ya les he preparado el material. Acá. El día de hoy seguimos en la unidad 1. Recuerden que nosotros estamos estudiando este modelo de la curva IS en una economía cerrada. Todavía no estamos viendo interacciones con el resto del mundo. El objetivo, conocer la importancia de la política fiscal y monetaria en la economía. Entonces, estudiaremos este día, ya para la siguiente clase, vamos a ver el otro tema, pero vamos a empezar con lo que es la política monetaria y su efectividad en una economía cerrada. Y el día de mañana estudiaremos, en cambio, la política fiscal y su efectividad en una economía cerrada. El objetivo es aprender la importancia de la política monetaria para el día de hoy y para el día de mañana, la política fiscal. Los textos, bueno, principalmente Dorbush y Sachs, y sin descartar cualquier otro texto de macroeconomía. Entonces, vamos viendo primero
lo que es el mercado monetario en una economía. Primero, aprendamos a identificar qué es un mercado monetario en una economía. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Alguien que me ayude con la lectura? El Banco Central decide y controla la oferta monetaria. Control por medio de operaciones de mercado. Tipo de interés oficial. Nivel de reservas. Influencia del efecto multiplicador del dinero. El tipo de interés se determina en el mercado monetario. A partir del equilibrio entre la oferta de monetaria real y la demanda de saldos reales. Listo, gracias, Noelia. Entonces, ¿qué vemos? Que el mercado monetario justamente hace referencia a lo que es la moneda, ¿no? El mercado de la moneda prácticamente se podría decir, ¿no? O sea, el mercado de dinero, o sea, lo que tiene que estar relacionado con el instrumento que nosotros utilizamos para adquirir cualquier cosa. O sea, para adquirir un bien, para adquirir un servicio, nosotros dentro de la economía sabemos que necesitamos un instrumento de intercambio, en este caso es el dinero, ¿no? Si ustedes analizan la historia, inicialmente cuando no existía una moneda definida como tal, las primeras culturas utilizaban intercambio por medio del trueque, ¿no? Decían, bueno, yo te puedo cambiar maíz y a cambio de eso te doy fruta. O yo te puedo dar alimento y tú a cambio de eso me das pieles, qué sé yo. Y así generaban intercambios, el intercambio, pero no existía una moneda como tal. Ya después, otras culturas comenzaron a diseñar, por ejemplo, ciertas cosas, joyas preciosas o ciertos instrumentos que tenían brillo, la producían como medio de intercambio para producir para generar una especie de mercader. Conforme fue esto, conforme las culturas fueron avanzando, se fueron dando un mayor crecimiento, entonces ya se comenzó a generar los instrumentos de medida de intercambio, en donde lo que dio origen y nacimiento a los bancos. Recuerden que en un comienzo no existía el banco como tal, no existían los sistemas, no existían los bancos. Lo que existían eran los grandes mercaderes, que estos grandes mercaderes llegaban a acumular gran cantidad de dinero y para no estar de un lugar a otro transportando enormes cantidades de dinero por el tema del riesgo que involucraba. Imagínense que un mercader tener que cargar de un pueblo a otro un equivalente a $100,000 constantemente, iba a ser asediado por los delincuentes y prácticamente era un factor de demasiado riesgo para realizar una transacción. Entonces comenzaron a generar instrumentos para el tema del intercambio, en el cual ellos daban una garantía por medio de un documento que los avalaba que eran poseedores de cierta cantidad de dinero que iba a estar custodiado por un mercader. Entonces, ahí comenzó a darse el origen de lo que son los bancos. Esta historia ustedes ya más que seguro la deben haber estudiado en materias anteriores. Si no lo han estudiado, entonces igual la estamos manifestando, la estamos comentando. Entonces, esto dio inicio a lo que es el sistema bancario. Entonces, ya cuando fue generándose cada uno de los distintos bancos, entonces el gobierno, ustedes saben que el gobierno tiene una capacidad de actuar como productor y como consumidor. Entonces, el gobierno tiene toda la capacidad de intervenir directamente sobre las operaciones comerciales que realiza una economía. Entonces, se dio cuenta de que comenzó a existir un sistema estructurado de banca y comienza también a decir, bueno, vamos a canalizar los recursos que se manejan para que no haya un abuso entre uno y otro. Vamos a generar lo que se va a llamar un banco central. Este banco central era el que gobernaba a todos los sistemas bancarios que se encuentran dentro de su potestad de economía. Entonces, dice, bueno, tú con Banco A, todo lo que tú recibes en captación monetaria, me lo debes notificar a mí, para yo tener el control de cuánto dinero
estás recibiendo. Tu banco B de igual manera, y así a todos los bancos que se encuentran dentro de su economía le comienzan a decir, a ver, ¿qué tanto dinero has recibido? ¿Qué tanto dinero has pagado? ¿A qué banco le has dado? Entonces, y comienza a aparecer el funcionamiento del Banco Central. Recuerden que el Banco Central tiene la capacidad de influenciar en las decisiones que va a realizar cada uno de estos bancos particulares. Entonces, esto es lo que se conoce como el Banco Central, y así nacen pues los esquemas de controles mediante una política monetaria en el cual el gobierno puede, por medio de su Banco Central, influenciar en las decisiones que tienen respecto a lo que política se llama en banca, en la banca. Entonces puede influenciar en las decisiones de tener o no tener cierta cantidad de dinero en efectivo. Por ejemplo, comenzaron los bancos, empezaron a darse cuenta de que cuando venía un comerciante y le depositaba su dinero al banco, depositaba, por decir, 100 unidades monetarias, se daba cuenta que de las 100 unidades monetarias, cada vez que iba a hacer una transacción, no utilizaba todo ese recurso. De los 100, utilizaba hasta 70 y siempre dejaba guardado 30. Nunca sacaba todo el recurso. Entonces, y eso sumado a todito el ingreso que tenían todito los intervinientes de toditos sus clientes, entonces se dio cuenta de que había una cantidad fija que podía hacer uso. Entonces dijo, bueno, yo voy a empezar a hacer uso de este dinero porque sé que no lo van a utilizar, no me lo van a pedir y lo voy a prestar. Entonces, y comienza el banco a cobrar. Y ustedes saben que nada es gratis, ¿no? Entonces, el banco dice, yo te puedo prestar una cantidad de dinero. Entonces, y al que recibe el dinero para aumentar sus captaciones dice, yo te voy a pagar si tú traes tu dinero, me lo traes a mí. Entonces, y ahí comienzan a hacer lo que son las tasas de interés como tal. Nace la definición de tasa de interés, ¿no? Ya de una manera más económica. Entonces, te establecen, bueno, yo te voy a pagar, si tú por cuidarte tu dinero, te voy a pagar un 3% de interés anual. Entonces, la otra persona dice, bueno, me están cuidando mi dinero y aparte que me están cuidando mi dinero, me están pagando. Y llegaban a ese acuerdo. Entonces, por el otro lado, el banco decía, bueno, yo te voy a prestar, al que necesita el dinero, yo te voy a prestar, pero te voy a prestar no al 3%, porque eso es lo que yo cobro por cuidarte el dinero. Porque tú me estás dando el dinero, entonces yo te voy a cobrar a ti un 12% para poder darte el dinero. Entonces, y la otra persona dice, bueno, está bien, préstame el dinero al 12%. Entonces, y ahí era como comenzaban a darse las operaciones crediticias entre lo que es el banco con respecto a los clientes. O sea, comienza a darse origen a un nuevo tipo de mercado monetario, esta vez operado a través de una banca. Esta diferencia entre lo que cobra y lo que paga el banco se llama spread bancarios, que no es nada más que es la cantidad de dinero que cobra el banco por realizar el servicio de intermediación del dinero, ¿no? Entonces ya como hay una cantidad de dinero, resulta que un banco decide cobrar más, o el otro decide cobrar menos, y ante este tipo de actividad aparecen los que es la influencia del más fuerte. Siempre el más fuerte puede imperar sobre el más débil, hasta generarse algunos tipos de monopolio. Entonces ahí es donde el gobierno, por medio de un banco central, comienza a decir, no, vamos a establecer límites en los que tú puedes cobrar como tasa de interés. Tú no puedes cobrar desmesuradamente. Entonces vamos a poner un límite, hasta cuánto tú puedes llegar a cobrar de tasa de interés. Entonces dice, bueno, y comienza a poner un techo, tasa de interés máxima. Nadie puede cobrar más en el mercado monetario, nadie puede cobrar más de este porcentaje de interés
al público en general. Quien cobre por encima de eso ya cae en un escenario que es de tipo ilícito. Entonces, y eso ya tiene tipo de sanciones. Entonces comienzan a aparecer los controles que hacen los gobiernos a través de los bancos centrales. Otra forma de controlar los bancos centrales, o sea, de controlar el gobierno a la cantidad de dinero mediante los bancos, es controlando el spread bancario. Ya sabemos que el spread bancario es la diferencia entre la tasa de interés que cobra el banco y la tasa de interés que paga el banco, tasa activa y tasa pasiva. Entonces tenemos, dice, bueno, tú puedes subir el techo entre la tasa que pagas y bajar el techo entre la tasa que cobras. O al contrario, o una conversión inversa. Puedes hacer muchos escenarios en los cuales el banco te dice, o puedes establecer bandas. Pues, tú, por ejemplo, no puedes bajarte de lo que pagas de 1%, puede estar entre el 1 y el 2%. Entonces ahí comienzan a aparecer un sinnúmero de combinaciones respecto a los controles que realiza el gobierno mediante los bancos centrales. Recuérdense que el Banco Central del Ecuador es quien establece cuál es la tasa de interés máxima convencional que se puede gestionar dentro de las entidades financieras. Entonces, la política monetaria, el gobierno lo hace a través del Banco Central. Por medio de todavía no estamos viendo emisión monetaria, sino estamos viendo específicamente lo que es el control de la tasa de interés mediante el sistema financiero nacional. Ahora, ya teniendo claro lo que hace un banco, lo que hace el gobierno a través del Banco Central, aquí ya nos damos cuenta que es básicamente la cantidad de dinero. Entonces, si nosotros vemos que un gobierno decide realizar una afectación de la política monetaria, sabemos que lo va a hacer mediante la tasa de interés. Entonces, si aumenta la tasa de interés, ¿qué está haciendo? Aumentando recursos. Está haciendo una especie de expansión monetaria. ¿Por qué? Porque hace porque haya mayor facilidad para el crédito. Otra manera de que también puede controlar el gobierno por medio de los bancos centrales a la masa monetaria es por medio del encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Es cuánto debe tener un banco en reservas, es decir, una cantidad de dinero que no puede afectar. Acuérdense que habíamos mencionado el ejemplo de que si un banco recibe captaciones de depósitos por 100, el cliente se gasta hasta un 80%. Entonces, este 20% va a quedar ahí. Entonces el banco va a definir, bueno, yo ya tengo que en un promedio mis clientes dejan sin usar hasta un 20% de sus recursos. Entonces yo voy a mantenerme una reserva del 20%. Esa reserva de dinero en efectivo, del total de mis captaciones, es lo que se conoce como encaje bancario. Entonces el gobierno puede decir, para controlar la masa monetaria, voy a incrementar el encaje bancario. Voy a incrementar la cantidad de dinero que deben de tener los bancos en reservas. En cambio, puede ser el efecto contrario. Dicen, bueno, voy a bajar el encaje bancario. Entonces, obligo a que los bancos den más créditos. O sea, comienzo a generar una especie de afectación en lo que es la masa monetaria. Que ya eso es lo que hemos un poco conversado cuando hemos estudiado la curva LM. ¿Está allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Miren que ahorita hemos conversado un poco acerca de lo que es el mercado monetario. Prácticamente su historia de cómo se origina esto de los mercados monetarios en la economía. Vamos a continuar. Vamos a ver en el funcionamiento del mercado monetario a lo que se conoce como una política monetaria
contractiva. A ver, Norma Wamba, ayúdanos con la lectura, por favor. Y dice, la política monetaria contractiva reduce la oferta real monetaria hasta generar un exceso de la demanda de dinero y bono, lo que reduce el precio del bono y reduce el tipo de interés del equilibrio. Listo. Entonces vemos aquí, gracias Norma. Entonces vemos la política monetaria, ¿qué es lo que hace? Cuando es contractiva, vamos a aprender a identificar este término, ¿a qué hace referencia? Una política monetaria contractiva. Ya hemos visto, ya hemos conversado de que si sube la oferta, sube la demanda, baja la demanda. Vamos a utilizar estos componentes, estas definiciones. ¿Qué es una política monetaria contractiva? Se va a dar cualquier acción que reduzca la oferta monetaria hasta generar un exceso de la demanda de dinero y de bonos. Es decir, ustedes se acuerdan que cuando estudiábamos la curva LM, teníamos por un lado lo que era la oferta de dinero y teníamos por otro lado la demanda de dinero. Y yo me acuerdo que algunos como que decían, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿No es la misma demanda de dinero? Y digo, sí, claro, al fin y al cabo, la masa monetaria es todo el dinero que circula en la economía. La masa monetaria es el dinero que tiene tanto el que compra más el dinero que tiene el que vende. Pero ya cuando hablamos de un mercado monetario, analizamos la cantidad de dinero que tiene el que va a comprar y la cantidad de dinero que tiene el que va a vender. Entonces estamos hablando de dos tipos de ofertas y demandas de dinero. Vamos a tener por un lado el que oferta dinero, no es que voy a vender dinero, sino es que va a adquirir bienes y servicios por medio del dinero. Y tenemos el otro que es el que demanda la cantidad de dinero. O sea, demanda bienes y servicios por medio del dinero. Entonces tenemos estas dos situaciones. Entonces, una política contractiva reduce la oferta de dinero. O sea, reduce al que va a salir a ofrecer algún instrumento que permita adquirir recursos con dinero. Si no nos estamos refiriendo a la demanda de bienes, sino al que va a ofertar los recursos. Por eso es la oferta monetaria. Esto se va a generar, lo va a hacer, o sea, esta reducción de la oferta monetaria, recuerden que estamos hablando en términos reales. Cuando hablábamos términos reales, nos referíamos a lo que espera poder adquirir en términos de bienes con el dinero que se posee, ¿no? Entonces, por eso cuando se reduce la oferta real monetaria, es decir, estamos reduciendo la cantidad de bienes que se puede adquirir con el dinero, ¿no? Entonces, cuando se reduce esta oferta monetaria, va a llegar un momento en que la demanda de dinero, o sea, los que necesitan dinero, dicen, oye, yo quiero dinero, necesito dinero. Va a generarse un exceso, o sea, la demanda va a subir a tal punto en que dice, bueno, ya no puedo adquirir dinero, pero yo necesito dinero, vamos a comprar bonos. Entonces, los mercados se destinan a utilizar un instrumento paralelo que se llaman los bonos. Lo que va a reducir el precio del bono y reducirá el tipo de interés de equilibrio. Antes de explicar esta partecita, vamos a mencionar un poquito lo que es los bonos antes de que se acabe el tiempo y nos volvemos a conectar. Una vez que se acabe el tiempo, nos volvemos a conectar después de unos 5 minutos, nos volvemos a conectar después de que se acabe el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ver este tema de los bonos. ¿Qué es el tema de los bonos? Me imagino que ustedes en matemáticas financieras estudiaron algo de los bonos. Pregunto, ¿estudiaron algo de bonos en matemáticas financieras? Señorita Maldonado, ¿qué me puede decir usted? ¿Estudiaron algo de bonos? No está Maldonado. Michael. Michael, ¿estudiaron algo de bonos en matemáticas financieras? Aquí estoy, ingeniero, economista, solo que tenía lente interna.
No recuerdo especialmente si estuvimos algo de los bonos, pero creo que no. Ya, listo. Michael, algo Profe, dime. sí vimos cómo el gobierno ofrecía los bonos dentro ya de la inversión de lo que era el gobierno dentro de una economía. Pero dentro de las matemáticas financieras, ¿vieron esa materia? No, ¿Vieron? eso en macroeconomía, en matemática financiera no. Ah, ya, eso quería saber, porque quería saber si ustedes, o sea, si vieron, yo sé que si vieron bonos, ustedes van a entender con más claridad la diferencia entre los distintos tipos de interés, porque no es lo mismo el interés que se paga una cuenta de ahorros, el interés que se paga una cuenta corriente, el interés que se paga por un préstamo, que el interés que se paga por un bono, y el interés del rendimiento que se paga por un bono. Hay algunos tipos de intereses diferentes. Entonces, si ustedes vieron eso en matemática financiera, entonces el enfoque que le tengo que dar va a ser un poquito diferente, ¿no? Por eso es que hacía la pregunta. Pero si no han visto, no se preocupen, no es nada del otro mundo. Entonces, cuando estamos hablando de bonos, sabemos que por un lado la tasa de interés va a definir cuánto es lo que yo voy a pagar por obtener el dinero. Por ejemplo, en la actualidad, por obtener un dinero está cercano del 17%. Con la comisión de que se cobra el banco está cercano del 20%, porque una cosa es la tasa de interés y otra cosa es la comisión bancaria. Entonces, si tú sumas todo eso, más el impuesto que pagas por el tema de las divisas, tú estás pagando cerca de un 22% por el uso del dinero ajeno. Esa es la tasa de interés real, considerando todos los valores que te cobran cuando vas a prestar dinero al sistema financiero. Estamos hablando cerca del 22%, que es la tasa de interés real que te cobran, ya considerando todos los efectos. Entonces, por un lado tenemos la tasa de interés que se cobra en la entidad financiera. Ahora, ¿qué sucede si yo, como entidad cualquiera, decido, ¿sabes qué? Yo no quiero ir al banco. No me interesa el banco para nada. El banco es muy carero. Yo lo que voy a hacer como empresa, voy a emitir un papelito que se va a llamar bono. Entonces, ese bono lo voy a mercar, no lo voy a meter al mercado bancario, porque el banco no me va a interesar. Lo voy a meter al mercado bursátil. Entonces, existe un mercado paralelo que se llama el mercado bursátil. Y este mercado lo que hace es compra y vende instrumentos financieros. ¿Sí? No es lo mismo el dinero que un instrumento financiero. El instrumento financiero vienen a ser, por ejemplo, las acciones de los bancos, de las acciones de las empresas. Esos son instrumentos financieros. Que si usted tiene, por ejemplo, mucha plata y no sabe qué hacer con tanta plata y sabes que la va a meter al banco. Entonces el banco te da un certificado de depósito por un valor y tú ese documento lo puedes ir a negociar en el mercado en mercado de valores. Entonces, Profe, eso es lo que hace Estados Unidos, ¿verdad? eso lo hace todo el mundo. Y solamente que Ecuador no lo permiten desarrollar porque no le interesa el mercado financiero, de que exista un mercado alternativo que compita. Porque eso es lo que ya vamos a conversar, de que esta herramienta es mucho más barata para obtener liquidez que hacerlo a través de un banco. Entonces, tenemos 2 minutos. Voy a explicar lo que más alcance en estos 2 minutos. Ya saben, si se corta, nos volvemos a conectar dentro de 5 minutos. ¿Sí? Ahí vamos a tener un pequeño paréntesis, un pequeño receso de 5 minutos para la siguiente sesión. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, los bonos, la definición de bonos, eso es lo que quiero explicar. Entonces, las empresas dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero adquirir el préstamo al banco. Lo que yo tengo mi capital, tengo mi patrimonio. Ustedes saben que cuando estudiaron en contabilidad, que las empresas tienen activo, son todos los bienes que poseen, los pasivos, que son todas las deudas y obligaciones que poseen, y finalmente la diferencia entre el activo y el pasivo es lo que se conoce como el patrimonio, que es prácticamente la riqueza de los dueños de las empresas. Entonces, con este patrimonio, por ejemplo, si yo tengo 1000 en activos, tengo 800 en pasivos, quiere decir que me quedan 200. Y si yo quiero hacer una inversión nueva por 150, yo puedo decir mira, tengo en patrimonio 200, voy a emitir bonos
que van a estar respaldados por mi patrimonio. Entonces, y emito una deuda pública por medio de un instrumento que se van a llamar bonos. Entonces, yo soy la compañía ABC, entonces la compañía ABC va a emitir una deuda por $200 o 200 millones de dólares, imagínense, o 200 mil dólares, ya, pongamos una cifra interesante, 200 mil dólares. Y hago una emisión monetaria. No hago una emisión monetaria, hago una emisión de bonos. Entonces yo envío bonos al mercado bursátil. El mercado bursátil, ¿qué es lo que hace? Coge mis bonos y me da el dinero. Obviamente a una tasa de interés, pero esta tasa de interés va a ser menor